¿Quién fue realmente Jesús? Algunos dicen que fue un maestro con buenas ideas. Otros piensan que es un mito inventado. Para muchos apenas es un nombre que suena lejano. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué su historia no desapareció? ¿Por qué, 2000 años después, sigue siendo el centro de las conversaciones? El punto que divide la historia en un antes y un después. ¿Por qué tantos hombres y mujeres, generación con generación, han estado dispuestos a dar la vida por él? No te engañes. Hablar de Jesús nunca es neutral. Si lo reduces a un mito, no incomoda. Si lo reduces a un maestro, no transforma. Pero si en realidad fue quien dijo ser, todo cambia. Tu vida, tus certezas, tu forma de ver al mundo, todo. Este video no es entretenimiento, es una invitación. Quedarte aquí es un sacrificio, porque si conoces a Jesús de verdad, ya no podrás volver a verlo como antes. Pero la recompensa es descubrir que su vida, su muerte y su resurrección no fueron casualidad, sino la mayor historia de amor jamás contada. Y que si Él en realidad es quien dijo ser, entonces no solo cambia la historia de la humanidad, cambia la tuya. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. Cuando Jesús nació, el mundo estaba dominado por Roma, un imperio que medía la grandeza en ejércitos, fuerza y poder. Mientras los palacios brillaban y las ciudades mostraban su fuerza, en un rincón olvidado de Judea, en una pequeña aldea, ocurría lo impensable. El Hijo de Dios no aparecía en medio de un trono, tampoco aparecía recibiendo una corona. Nació en un pesebre, entre animales, en la sencillez de un establo, acostado en un lugar donde nadie lo hubiera esperado. Es curioso que, mientras en Roma se alzaban monumentos para ser recordado, Dios eligió lo frágil, lo pequeño y lo oculto para empezar la historia que lo cambiaría todo. Jesús creció en un hogar humilde. Conoció el trabajo de las manos en la carpintería de José. Vivió 30 años en anonimato, en lo cotidiano. Como si el cielo quisiera recordarnos que la verdadera grandeza no empieza con ruido, sino con raíces profundas en lo simple. Y así, el contraste quedó marcado desde el principio. Lo que espera el mundo de la grandeza frente a un pequeño niño nacido en un pesebre. El mundo esperaba un conquistador con espadas, pero Dios envió un Salvador en pañales. Cuando Jesús empezó a enseñar, no lo hizo en los templos con discursos complicados, ni en los palacios con los poderosos. Lo hizo en montañas, en la orilla del mar, en casas sencillas, con un lenguaje tan simple que un niño podía entenderlo, pero tan profundo que a día de hoy nos sigue incomodando. Sus parábolas eran espejos, cuentos cotidianos que revelaban verdades eternas. Un sembrador, una oveja perdida, un niño que se va de su casa, historias tan comunes que cualquiera podía escucharlas, pero detrás de ellas estaba el reino de Dios, un reino que no tenía que ver con los ejércitos, sino con los corazones transformados. En el Sermón del Monte, Jesús volteó al mundo de cabeza. Dijo que los pobres en espíritu eran bienaventurados, que los que lloran serían consolados, que los mansos heredarían la tierra. Pidió lo más difícil: amar a tus enemigos, perdonar 70 veces 7, orar en lo secreto y dar sin esperar nada a cambio. No estaba formando un movimiento religioso más, estaba mostrando cómo se ve la vida cuando Dios reina en lo más profundo. No buscaba admiradores, buscaba discípulos, gente dispuesta a vivir con amor que confronta, una justicia que no se acomoda y una fe que no se esconde. Sus palabras siguen siendo un desafío, porque escuchar a Jesús nunca fue solo información, sino una invitación a decidir, a elegir entre un mundo que premia lo superficial y para el cual nunca vamos a ser suficientes, o un reino que premia lo invisible, en el cual ya eres suficiente y el cual tiene el poder para transformarlo todo. Jesús no solo fue un maestro con palabras poderosas, y aquí viene lo complicado. Él afirmó ser Dios, y lo demostró no con teorías, sino con hechos que nadie podía negar. E incluso cuando se le juzgaba de muerte, se paró frente a sus enemigos y les dijo: ¿quién de ustedes me puede declarar culpable de pecado? Y nadie pudo mencionarle nada. Perdonó pecados que solo Dios podía perdonar. Sanó a los enfermos con una sola palabra. Expulsó demonios con una autoridad que nadie había visto antes. Y lo más importante, le enseñó al mundo lo que es el amor. Cuando un paralítico fue bajado del techo, todos esperaban que lo curara. Pero Jesús lo primero que le dijo es: tus pecados son perdonados, porque la raíz más profunda no es la parálisis del cuerpo, sino la del alma. Pero cuando los religiosos lo acusaron de blasfemia, él respondió con hechos: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. El perdón invisible se volvió visible en un milagro imposible. Jesús devolvió la vista a los ciegos,
limpió leprosos, levantó a los muertos, liberó a los oprimidos por espíritus malignos. Pero lo sorprendente es que muchas veces después de sanar les decía: no le digas a nadie, porque su misión no era hacer un espectáculo, ni tampoco convertirse en un sanador famoso, sino mostrar que el reino de Dios había llegado. Jesús no necesitó propaganda, no buscaba ni aplausos ni fama. Su trabajo hablaba por él. Las vidas transformadas eran su carta de presentación. El cojo caminando, el ciego viendo, el endemoniado libre, todos eran señales de algo más grande, que Dios mismo había entrado en la historia y nada volvería a ser igual. Hasta este punto se puede ver a Jesús como un maestro, un profeta o un líder espiritual, pero todo converge en la cruz. Porque la cruz no fue un accidente, ni tampoco un error en la historia. Fue el cumplimiento de sus promesas y el clímax de la historia. La Biblia es muy clara. El precio del pecado es el sacrificio y la muerte. Pero Dios es tan amoroso que Jesús cargó en esa cruz el precio que nosotros debimos haber pagado, el castigo que corresponde a nuestra rebelión contra Dios. Él lo llevó sobre sus hombros. Fue golpeado, humillado, escupido y colgado en un madero que no le pertenecía. Cada clavo es el peso de nuestro pecado. Cada espina la consecuencia de nuestra culpa. Cada gota de sangre un recordatorio. Que el amor verdadero siempre implica sacrificio. Y en el mayor acto de bondad y misericordia, después de haber sido torturado, clamó: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Si en ese momento Jesús hubiera dicho: malditos sean todos, hubiera sido incongruente con lo que enseñó. Pero incluso hasta el último minuto de su vida, pensó en amor y en misericordia. Cuando gritó: consumado es, no es derrota, es victoria. La deuda estaba pagada. La justicia y la misericordia de Dios se encontraron en un solo lugar: la cruz de Cristo. Pero, y aquí viene todo el cambio, la cruz no es el final. Al tercer día, la tumba vacía cambió la historia. El que murió resucitó. El que fue rechazado fue vindicado. El que fue clavado en un madero ahora está sentado en gloria. La resurrección no solo es un mito, es la roca sobre la cual descansa nuestra fe. Es la evidencia de que Jesús no fue solo un maestro o un profeta. Es la prueba de que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y por eso millones de personas hasta hoy lo siguen. Por eso todos los testigos de ese momento se fueron hasta la muerte, y muertes muy trágicas, por defender lo que habían visto. Porque si la cruz nos muestra cuánto nos ama, la resurrección muestra que su amor es más fuerte que la muerte misma. Muchos hombres han dicho ser enviados por Dios. Muchos han querido ser escuchados, han dicho palabras y han fundado movimientos. Pero solo uno cumplió lo que estaba escrito siglos antes de que naciera. Jesús no apareció de repente en la historia. Su vida ya estaba anunciada. Cada detalle, cada paso, estaba escrito en páginas antiguas. El profeta Miqueas dijo 700 años antes que nacería en Belén. Isaías, también más de 700 años antes, lo llamó Emmanuel, Dios con nosotros. El Salmo 22, escrito 1000 años antes, habló de su sufrimiento, de sus manos y pies atadas. Zacarías, 500 años antes, anunció que sería traicionado por 30 piezas de plata. E Isaías detalló que sería contado con malhechores, pero que al final tendría una tumba junto a los ricos. Y todo esto se cumplió en Jesús. Un hombre normal no podría manipular dónde nacer, no podría manipular cómo morir o el precio que pondrían por su vida. Las probabilidades de cumplir tantas profecías son imposibles para cualquiera, menos para aquel que es el cumplimiento vivo de la promesa. Jesús no fue casualidad. Fue el Mesías anunciado, el plan eterno de Dios hecho carne. Cada profecía cumplida valida quién es Él. No es un profeta más, ni un maestro cualquiera, sino el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de todo lo que vimos, hay algo que no puedes pasar por alto. Jesús no es solo un mito, ni un profeta, ni un maestro más. Él es la roca, la única base firme sobre la cual puedes construir tu vida. Cuando todo lo demás se tambalee, cuando los sistemas fallen, cuando los sueños humanos se derrumben, Él sigue en pie. Y Él sigue siendo fiel. Su amor lo llevó a la cruz. Su poder lo levantó de la tumba. Y su gracia sigue alcanzando vidas incluso hoy. Conocer su historia puede ser el primer paso para tu sanidad, para tu libertad, para descubrir que no estás perdido ni que es demasiado tarde y que aún hay esperanza para ti. Este es solo el inicio, porque cada enseñanza, cada palabra y cada acto de Jesús merecen ser contados con detalle. Y en los próximos videos vamos a sumergirnos en estas enseñanzas, en sus milagros, en los momentos que marcaron su vida y que todavía hoy pueden marcar la tuya. Jesús no vino a darte una institución, vino a darte una roca y a ligarte con Dios. Y si hoy decides conocerlo, este será el primer paso de una historia nueva.